Qué bueno que nos pudo acompañar. Qué bueno que Dios ha puesto en su corazón el buscar más de Él, el buscar más de su voluntad a través de los mensajes dominicales. Es de mucha bendición. Al menos a mí sí lo ha sido. Lo que nos han compartido nuestros hermanos es de gran bendición. De nuevo, sean todos bienvenidos. Por favor, acompáñame al Evangelio de Juan. Vamos a continuar con nuestro ciclo de enseñanzas de este Evangelio, esperando que Dios nos bendiga. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35 al 42, en esta mañana, en esta tarde vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar, qué Dios nos quiere mostrar de su palabra, y acompáñame con una oración primeramente para pedir la bendición de nuestro buen Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por tus misericordias que se renuevan a cada mañana. Gracias, Señor, porque muestra de tu misericordia es que nos permites llegar hasta este lugar, es que nos permites escuchar tu mensaje, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, que las tinieblas de nuestro entendimiento sean disipadas, que tu Espíritu Santo venga, nos acompañe, Señor, nos enseñe, y que a mí, Señor, me use como una herramienta útil para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas. Comenzando desde el principio, como todo debe ser. Versículo 35. Y el siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan, en el versículo 36, Juan confirma lo que un día antes ya había dicho. Recordemos que él estaba a la orilla del Jordán predicando y bautizando, ¿verdad? Y dice: He aquí el Cordero de Dios. La diferencia es que en este día, la diferencia es que en el día anterior lo había dicho a las multitudes y ahora lo dice de manera más personal a sus discípulos. Dice aquí: el siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos. Al parecer estaban solamente ellos, ¿no? Tal vez habían más personas, pero ellos se los dijo de una manera directa. Y les repitió: He ahí el Cordero de Dios. Se los dijo de una manera más personal. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero imaginarme que incluso hasta lo señaló, ¿verdad? Porque no
no nos muestra la Escritura todos los detalles. Pero sí tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento, incluso esa imaginación. Porque a veces podemos ver a la Escritura un poco cuadrada, ¿no? Y ceñirnos únicamente a eso. Tenemos que usar un poco nuestra imaginación. Y yo creo que Juan eso hizo, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me parece apropiado recordar algunos de los ejemplos que nuestro hermano Julio, la enseñanza pasada nos dio, para recordar un poquito y que nos lleve de nuevo a este texto. Si yo le dijera que hemos encontrado al mejor doctor de todos, y ese doctor puede curar cualquier enfermedad, si yo le dijera que puede curar su cáncer, si yo le dijera que puede curar su diabetes, si yo le dijera que puede curar cualquier enfermedad del corazón, si yo le dijera que ese doctor puede curar cualquier enfermedad que usted se imagine, ¿cuál sería su reacción? ¿Cómo reaccionaría ante ese comentario y usted estando enfermo ciertamente? Yo creo que lo primero que haríamos es, hermano, páseme su teléfono, ¿verdad? Deme su dirección. ¿Dónde puedo encontrar a ese doctor? Y los que somos padres hemos sufrido cuando nuestros hijos han caído en enfermedad, ¿verdad? Y empieza de pronto cierta angustia y desesperación. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría usted si yo le dijera, ese doctor puede sanar a su hijo? Es más, si le dijera que he encontrado al mejor psicólogo de todos, bueno, yo hago el comentario porque ahora parece que están de moda los psicólogos cristianos, que eso es otro tema, ¿verdad? Pero si yo le dijera que he encontrado al mejor psicólogo de todos, que él puede sanar su alma, que él puede sanar su corazón, que él puede quitarle y sanar su estrés, ¿verdad? Muchos recurren a los psicólogos, que él puede sanar y quitarle su ansiedad, que ese psicólogo puede sanar el odio y el resentimiento o la amargura que tiene su corazón. ¿Cuál sería su reacción? De nuevo, ¿verdad? Hermano, pues recomiéndeme a su psicólogo, yo lo veo bastante bien, ¿verdad? Y lo recomiendan, ¿verdad? Estoy pasando por cierta situación y páseme su teléfono, porque es que mi psicólogo es muy bueno. Usted inmediatamente pediría dirección y teléfono de dónde está el consultorio, ¿verdad? Y si llegara a su domicilio una notificación donde se le informa que el juez le ha hallado culpable por sus actos, que está sentenciado a muerte, y yo le dijera, he encontrado al mejor abogado del mundo, y que solo él puede salvarle de esa condena de muerte, ¿cómo reaccionaría usted si estuviera sentenciado a muerte? Pero yo le dijera que ese abogado es tan bueno, el mejor de todos, y que él, 100% garantizado, va a hacer que le quiten la condena de muerte. ¿Cuál sería su reacción? Sin pensarlo, ¿verdad? Sin pensarlo. Inmediatamente, hermano, deme su teléfono, contácteme. ¿Dónde está el buffet de ese abogado? Y yo le diría, bueno, hermano, pero es que fíjese que como tiene muchas personas, hay que hacer una fila muy larga. Tiene que ir con ese doctor y ese doctor le da la vuelta a la fila a la manzana desde las 5 de la mañana, tiene que estar allá. Hay tantas personas que están buscando a este abogado, a este doctor, que, hermano, se va a tener que levantar temprano. ¿Qué haría usted si llevara a su esposa o a su hijo en sus brazos? No le importaría, ¿verdad? Desde temprano fuera a hacer fila, ¿verdad? ¿Y cuánto trabajo nos cuesta buscar a nuestro Señor desde temprano?
¿Cuál sería su reacción ante esta situación? Inmediatamente iría a él. Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Le siguieron. Dejaron atrás a Juan. Le siguieron. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Otras versiones nos dicen, a lo mejor un poquito más entendido, cuando los dos discípulos le escucharon decir esto, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Salvador, le siguieron. Otra versión, cuando los discípulos le oyeron hablar así, le oyeron hablar de esa manera, siguieron a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al oír que Jesús era el Salvador? Inmediatamente lo siguieron. Al instante lo siguieron. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y los discípulos oyeron la predicación de Juan el Bautista y reaccionaron a ella siguiendo a Jesús. Porque ellos sabían que Él era la salvación. El Salvador había llegado. La hora se había cumplido. ¿Usted cómo ha reaccionado ante el Salvador del mundo? ¿Usted cómo ha reaccionado ante la constante predicación del Evangelio que ha recibido? Porque aquí vemos muchas personas y varias personas que, pues sí, han tenido cierta constancia, ¿verdad? Ya tienen un tiempo congregándose con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ha reaccionado a la predicación del Evangelio que constantemente se le ha estado impartiendo? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Le ha seguido genuinamente? ¿Le ha entregado su vida junto con sus anhelos? ¿O ha estado jugando al cristianismo? ¿O ha estado jugando al cristiano? Los discípulos oyeron quién era Jesús e inmediatamente le siguieron, y tenemos testimonio de estos hombres y mujeres que lo siguieron hasta la muerte. Lo vemos en la Escritura, lo vemos en la historia, lo vemos a través de algunos otros libros históricos. Le siguieron hasta la muerte. ¿Cómo ha reaccionado usted ante el Salvador? Versículo 38 dice así: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían. Al parecer, los comentaristas dicen que le seguían a cierta distancia, ¿verdad? Tal vez a cierta distancia por timidez, tal vez a cierta distancia por respeto, tal vez a cierta distancia porque la personalidad de Jesús los intimidaba. Pero dice: y volviéndose y viendo que le seguían, y volviéndose Jesús viendo que le seguían. Pero al darse cuenta de esto, Jesús toma la iniciativa de darse vuelta, hablarles y entablar una conversación. El Señor Jesús iba caminando, se da cuenta que le seguían, y Él decide tomar la iniciativa de ir a ellos y entablar una conversación. Vemos aquí que Jesús toma la iniciativa y vemos aquí la iniciativa de Dios. Siempre es Dios quien da el primer paso. Cuando el corazón humano
empieza a buscar de Dios, Él nos sale al encuentro. Como dijo un teólogo, no podríamos ni haber empezado a buscar a Dios si Él no nos hubiera encontrado ya. Cuando buscamos y anhelamos a Dios, no buscamos dónde, no buscamos a Dios que se aparta. Vimos al Dios que se detiene a esperarnos y que hasta toma la iniciativa de salir a buscarnos al camino. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que están buscando? Esta es una pregunta fundamental que todos debemos hacernos. ¿Qué es lo que estamos buscando de Dios? ¿Qué es lo que usted está buscando de Dios? Jesús les hace esta pregunta para que ellos mismos examinaran cuáles eran sus intenciones, para que ellos mismos examinaran cuáles eran sus propósitos al seguirle. ¿Sus intenciones sería adquirir conocimiento? ¿Sería por obtener reconocimiento? ¿Las intenciones de los discípulos serían por obtener poder? ¿Sería por obtener prosperidad? ¿O serían hombres humildes, buscando el perdón de sus pecados y la voluntad de Dios? ¿Cuáles serían sus propósitos? Pero Jesús le hace esta pregunta y se la hace también a usted. ¿Qué busca de Jesús? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus intenciones de buscar a Jesús? Recordemos que la predicación de Juan el Bautista no era una predicación suave como de pronto solemos hacerla, ¿verdad? Juan el Bautista les decía a las personas: generación de víboras, ¿quién les ha dicho que pueden escapar de la ira venidera? Ya la hacha está puesta en la raíz. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y será lanzado al fuego. Qué predicación, ¿verdad? ¿Cómo predicaba ese hombre? Un poco complicado para estos tiempos de tanto humanismo regado. Dios había tratado los corazones de los discípulos, escucharon que era el Salvador, lo siguieron y el Salvador mismo les dice: ¿ustedes qué buscan? Para que examinaran sus intenciones. Usted, ¿por qué está siguiendo a Jesús? Hermano, ¿tú por qué sigues a Jesús? ¿Quiere obtener algún tipo de beneficio? ¿Quiere obtener de sus bendiciones? ¿Quiere obtener prosperidad y comodidades? ¿O quiere obtener conocimiento solamente? ¿O también quiere adquirir reconocimiento? ¿Lo sigue por sus milagros nada más? Recordemos que los milagros, pues, no todos los que recibieron milagros siguieron a Jesús. ¿Qué intención está en nosotros al seguir al Señor? ¿Será un milagro? Había 10 hombres leprosos que el Señor los sanó. Y cuando regresaron, regresó solamente uno. Recibieron su milagro y dijeron: ahí nos vemos. Y todavía le pregunta: ¿solo tú has venido? Sí, Señor. Y dijeran por ahí, para colmo, extranjero. Ni siquiera del mismo pueblo. Extranjero. ¿Usted le sigue también solo por sus milagros? ¿Porque quiere que haga su milagro? Examinemos nuestro corazón. ¿O le sigue porque ha reconocido su gran necesidad de Dios y que necesita el perdón de sus pecados, la salvación y vida eterna, que solo puede encontrar en Jesús por medio de la fe en su poderosa obra de amor y redención en la cruz? ¿Es esa la razón por la que le sigue? ¿Porque está convencido y ha reconocido su necesidad de Él? ¿Que solo Él puede ser el Salvador de su alma? ¿Eso es su propósito? ¿Cuáles son sus propósitos?
¿Sus propósitos son los propósitos de Dios? O mejor dicho, ¿los propósitos de Dios son sus propósitos? ¿Usted por qué sigue a Jesús? ¿Qué busca de Dios? Ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Desde que ellos le hacen ese nombramiento de Rabí, se notó una intención de que fuera su maestro. Anteriormente, cuando un joven o un hombre se acercaba a un maestro y le llamaba Rabí, estaba por entendido que quería ser su discípulo. Estaba por entendido que quería que el sabio fuera su maestro. Comprendió perfectamente Jesús que la intención de ellos era seguirlo, seguir su enseñanza. Y le contestaron, ¿dónde moras? No era solo por curiosidad que le hicieron esta pregunta. Lo que ellos querían era hablar con él. No solo en el camino y de pasada, no solo como conocidos ocasionales que cruzaran una palabra, querían quedarse con él, tener una relación personal, escuchar su enseñanza y poder disfrutar de su presencia. A veces les digo que hace falta, cuesta imaginar lo que irradiaba Jesús, ¿verdad? Digo, yo espero, hermano, y espero que usted lo haya experimentado o lo quiere experimentar cuando está uno en la presencia de Dios. Se sienten tantas cosas, se puede sentir paz, se puede sentir consuelo, se puede sentir seguridad, se puede sentir fuerza. Ellos querían entablar una relación personal. Ellos querían seguirle, y el verbo de seguir, en la Escritura, estos verbos de seguir significa de adherirse a Él, adhesión, pegados ya a Él. Por eso le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde habitas? ¿En dónde puedo ir contigo? ¿En dónde puedo estar contigo? ¿En dónde puedo escuchar tu enseñanza? La persona que quiere ser discípulo de Jesús no quedará satisfecha con una palabra pasajera. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no quedará satisfecha con una palabra pasajera. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no va a quedar satisfecho con un domingo. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no va a quedar satisfecha con 2 horas. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no quiere nada más estar con Él cada 8 días. Quiere estar todo el tiempo en su presencia. ¿A ti te bastan solo los domingos? ¿A usted le bastan solo los domingos? ¿O quiere estar diario, permanentemente, es más, en la presencia de Dios? Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Y lamentablemente hay personas que hasta se dan el lujo de faltar los domingos. Lamentablemente. En ocasiones vemos todas las sillas llenas. Eso le da gozo, alegría a nuestro corazón, ver cómo la iglesia está más nutrida. Le damos gracias a Dios porque está hablándole a una persona, hablándole a un matrimonio, y de pronto, ¡pum!, sillas vacías. Eso muestra el tipo de hambre que tienes. La persona que quiere ser discípulo de Jesús no se quedará satisfecha con una palabra pasajera, sino querrá tener un encuentro personal como Jesús, no como un conocido, sino como un amigo, sino con su maestro, sino con su Señor, en donde mora su Señor. Versículo 39. Les dijo, venid y ved. Fueron
y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Dicen los comentaristas, los estudiosos, que la hora 10 no está hablando de las 10 de la noche, no está hablando en el horario romano, sino que en el horario hebreo son aproximadamente las 4 de la tarde. Eso dicen los estudiosos, ¿verdad? Y se quedaron con él aquel día. Ya me estoy saltando un poquito, pero se quedaron aquel día. Les estaba mencionando que a veces, no sé si les baste con 2 horas de alabar un rato a Dios y escuchar la predicación. Tal vez no. Yo sí conozco personas que cada 8 días nada más abren su Biblia, y sí conozco personas que nada más cada 8 días asisten o ven una prédica. Pero estos discípulos se fueron a donde moraba Jesús para escucharlo. Y estuvieron ahí desde las 4 de la tarde todo el día, o el resto del día. ¿Cuánto pudo haber sido el resto del día? ¿4, 5, 6, 7, 8? Tal vez a las 8 de la noche. Y si es como este horario que ahorita todavía a las 8 está clarito, pongamos que 4 horas. 4 horas de estar escuchando al Maestro. Y nosotros, con 1 hora de predicación, con 1 hora y media, ya estamos enfadados. Los hermanos nos piden que hagamos prédicas de 45 minutos, pues para que aguanten las personas. Pero yo también veo en la Escritura que había personas, incluso el pueblo de Israel, que todo el día a veces escuchaba la palabra de Dios. Y aquí también veo cómo el resto del día, desde las 4 de la tarde, escucharon a su Señor. ¿Y qué tal si se quedaron a dormir con Él? ¿Y qué tal si fue hasta las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la noche estando con Él? ¿Y qué tal si fue así? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Escritura? Lo posponemos por estar haciendo otras ocupaciones. No le damos la prioridad que merece la Escritura. No le damos la prioridad que merece el Maestro. Y les dijo, venid y ved. Y fueron donde moraba, vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como a la hora 10. Jesús les contestó, venid y ved. Los rabinos judíos tenían la costumbre de usar esta expresión en su enseñanza. A veces decían, ¿quieres saber la respuesta a esta pregunta? ¿Quieres saber la solución a ese problema? Ven y ve. Y lo razonamos juntos. Ven y ve. Y lo meditamos juntos. Y lo vivimos. Y lo experimentamos. Atestígualo. Sé testigo. Ven y ve. Cuando Jesús les dijo, venid y ved, los estaba invitando no solo a ir con Él para hablar, sino a ir a encontrar y vivir lo que solo Él les podía descubrir. Vengan y vívanlo. Vengan y experiméntenlo. Vengan y atestíguenlo. Y vemos que fueron testigos. Y vemos que fueron testigos fieles del Señor. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 discípulos que había oído a Juan, y de nuevo nos lo vuelven a repetir. Habían seguido a Jesús. Por si no les quedó claro, de nuevo, siguieron a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés era uno de los 2 primeros discípulos que escucharon el mensaje de Juan el Bautista y tomaron la determinación de seguir a Jesús.
Y como resultado de seguir y conocer a Jesús, quiso compartirlo primeramente con su hermano Simón Pedro. Como resultado de seguir a Jesús y de conocer a Jesús, quiso compartirlo primeramente con su hermano. Este es un buen principio que todo discípulo de Jesús debería aplicar. Incluso no por imposición, sino que es una consecuencia que se da de manera natural en el hombre que está regenerado por Dios. Comienza el deseo de compartir a Jesús con los demás, ¿verdad? Yo creo que sí lo hemos experimentado, o espero que lo haya experimentado. El deseo de compartir al Señor, el deseo de compartir el Evangelio, el deseo de compartir la salvación. Y que no sea como imposición, sino es algo natural. Porque también entiende la urgencia de compartir el Evangelio. Sabe que el tiempo se acaba y llegará el día del juicio donde todos los hombres serán juzgados por sus obras. Y el que no tenga a Jesús como abogado y salvador, perecerá en el infierno, en el lugar de dolor y tormento eterno. Entiende la urgencia. Entiende que las almas se pierden. Entiende que las almas se están perdiendo. Entiende la urgencia de compartir la salvación. Entiende la urgencia de compartir al Salvador. Esto me lleva a seguir insistiendo en la premura de estar compartiendo el Evangelio con nuestros hijos. Otra vez, hermano. Sí, hermano. Te puede resultar gravoso, a mí no. La premura de estar compartiendo el Evangelio, la urgencia de estar compartiendo el Evangelio con tus hijos. Instruyéndolos en la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos de mucha perversión, con ideologías que nos quieren imponer, que van en contra de Dios y el orden natural con el que fuimos creados. Ideologías que no tienen base, ni fundamentos científicos, ni lógicos. Eso es lo que nos quieren imponer. Como está escrito, ahora a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. A esto están, y a esto se van a enfrentar nuestros hijos, y es nuestra obligación y responsabilidad darles los fundamentos bíblicos, instruirlos en la palabra, y por qué no también complementarlos con los argumentos lógicos y científicos. Ese tipo de conocimiento tampoco es malo, para que ellos puedan resistir los ataques de esta sociedad perversa, de estas ideologías perversas que les quieren imponer. Pero sobre todo, lo que necesitamos es llevarlos a Cristo para alcanzar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Y así puedan con sus vidas servir y honrar a Dios. Eso es lo que los va a librar de una vida perversa y llena de pecado. Instruye a tus hijos en la Escritura. Estudia la palabra de Dios. Busca al Salvador para que tú a su vez puedas transmitir a tus hijos. Es tu responsabilidad. ¿O acaso crees que porque eres cristiano ellos van a heredar la salvación? La salvación es personal. Ellos necesitan su Salvador. Andrés, a la primera persona que le dijo, hemos encontrado al Salvador, fue a su hermano Pedro y lo llevó. Lo más lógico sería que nosotros también lleváramos a nuestras familias a los pies del Salvador. Eso sería lo más lógico, que lleváramos a nuestras familias a los pies del Salvador. Algo que me gustaría resaltar de Andrés es su carácter, su humildad, su aceptación de su lugar en la obra de Dios.
Andrés se caracterizaba por estar dispuesto a ocupar el segundo lugar. Andrés se caracterizaba por estar dispuesto, hermano, a ocupar el segundo lugar. Andrés, siempre que tú lo ves, se le identifica como el hermano de Simón Pedro, ¿verdad? Él vivió a la sombra de su hermano. Y es muy posible que muchos ni siquiera identificaran bien quién es Andrés. ¿Por qué? Porque el que se llevaba la fama y los reflectores era Pedro. Pero él estaba dispuesto a hacer el segundo lugar. Tenía humildad, hermano. A Andrés no le importaban las jerarquías. A Andrés no le importaban los puestos de honor. A Andrés no le importaba la fama. A Andrés no le importaba la posición. Él no le daba importancia a esas cosas. Lo verdaderamente importante para Andrés era estar con Jesús y servirle. Estar con Jesús y servirle. Andrés sobresale por su deseo supremo de compartir a Jesús. Desde que encontró la amistad de Jesús, pasó el resto de su vida llevando a otros a esa amistad, a esa relación. No le importó ocupar el segundo lugar, no le importó la posición. Él deseaba estar con su Señor y llevar las personas a Él. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, a Pedro, ¿verdad? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús. Pedro fue llevado por Andrés a la presencia de Jesús, y Jesús ahí lo miró fijamente. Quiero imaginarme que lo vio, tal vez lo tenía así enfrente, tal vez lo tomó por los hombros, y lo veo fijamente, viendo lo que podía hacer el mismo Jesús en Pedro, y lo que podía hacer por medio de Pedro. Jesús no solo ve este momento, Jesús no solo te ve como estás en este momento. Cada quien conocemos nuestro estado espiritual en el que estamos ahorita. Pero Jesús no ve solo eso. Jesús ve lo que puede llegar a ser de ti, hermano. Jesús puede llegar a ver lo que puede hacer de usted y con usted. Jesús ve más adelante. Y le dijo: Simón, ahora serás llamado Pedro. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Por qué le habrá cambiado el nombre? Como dato, nada más es un dato. Primeramente, en esos tiempos, en general, las personas tenían dos nombres. Su nombre en hebreo, con el cual así lo llamaban sus familiares, así lo llamaban sus conocidos, así lo llamaban sus amigos, y otro nombre en griego. Sabemos que el griego en ese tiempo, en ese momento, era el idioma, la lengua oficial, ¿verdad? Y con ese segundo nombre griego, era como realizaban o arreglaban negocios y asuntos legales. Pero el cambio de nombre por parte de Jesús quiere decir que comenzaba una nueva relación con Dios. También significa un cambio de carácter, hermano. Significa un cambio de carácter. No es de que, pues así me hizo Dios. Pues no, pues esa no es la voluntad de Dios, que seas así. ¿Quieres saber cómo quiere Dios que seas? Lee la Escritura. Significa un cambio de carácter. Todo cristiano nacido de nuevo, Dios lo nombra de otra manera, de otra forma. Antes de Jesús éramos llamados enemigos de Dios.
Antes de Jesús éramos llamados enemigos de Dios. Ahora en Cristo somos llamados hijos de Dios. Qué cambio, ¿verdad? Ahora podemos ser llamados hijos de Dios y nosotros le podemos decir, Padre, mi Señor. Qué diferencia, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? No por mí, no por ti, nosotros solos no podemos, no por ningún grupo, no por Alcohólicos Anónimos, no por un psicólogo, no por ninguna terapia, hermano, hermana, es por Cristo. Es por Cristo que podemos ser nuevas criaturas, no por ninguna ideología o pensamiento. Es por Cristo. Seamos como los primeros discípulos que oyeron y siguieron a Jesús, que buscaron genuinamente con humildad el perdón y santidad de Dios, que fueron a Cristo, le siguieron y moraron con Él. Seamos como Andrés, con un corazón para Jesús, que no le importaba la posición, la fama, el reconocimiento, que no le importaba el tipo de trabajo que realizara en la obra, sino que su gozo era su Señor y llevar las almas perdidas a Él, a su Señor. Seamos como Pedro, que aunque caemos buscamos con lágrimas el perdón de nuestro buen Dios. Seamos como la roca, sólidos, firmes, resistentes, inamovibles en nuestra fe. Tomemos ejemplo de la Escritura. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. He aquí el Cordero de Dios que te puede salvar. He aquí el Cordero de Dios. Síguelo a Él. Escucha bien estas palabras. Síguelo a Él. Porque tu vida y la vida eterna depende de eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque veniste por nosotros, Señor. Tú saliste al encuentro de nosotros, Señor. Tuviste misericordia, Señor, de pecadores culpables, Señor, y te diste en la cruz por nosotros. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos seguirte. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el Salvador. Padre, ayúdanos. Abre el entendimiento de las personas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Como lo dije, Padre, que seamos como esos discípulos que escucharon tu palabra y no tuvieron que escuchar muchos sermones, Señor. Que podamos seguirte inmediatamente, Padre. Que seamos como Andrés, entregado a ti, no importando la labor. Señor, que seamos como Pedro. Que seamos como la roca, firmes en nuestra fe. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.